Hola, Carol, ¿me escuchas? Hola Marco, ¿escuchás? Carol, ¿por qué no has compartido flyer? Claro que compartió flyer en el grupo. No, no está. Capacitaciones, y es que pasa que hay un grupo que se llama Capacitaciones, ahí donde comparto los flyers. Ah, ya. Y No, yo pensaba por el grupo de Viva HG de asesoría. no, ahí no se comparte nada de Vive HG, solamente en capacitaciones. Dime, ¿dónde está el contador? ¿Te lo pasé? ¿No lo perdiste? Sí. Ahorita te lo paso ya. Espera. Ya no voy a poner contador ya de frente, nomás ya. Bueno, ya. Ya empieza. Pero tienen que unirse, pues. ¿Cómo?
Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas noches. Les saluda el abogado Marco de la Cruz. A ver, ¿me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Si mi audio está bien, por favor, a través del chat. Sí, está bien. Excelente domingo. Muchísimas gracias. Bien, hoy día tengo preparado un tema para ustedes. Son aspectos legales en el arrendamiento de bienes inmuebles, ¿ok? A ver, ¿quién me está escribiendo por acá? Edwin. Muy buenas noches, Edwin. A ver, por acá por el chat me comentan a ver de qué lugar se están conectando, de qué lugar del Perú. Les mando de acá un saludo desde la ciudad de Lima. A ver, de qué lugar se conectan. Edwin, a ver, vamos a ver quién más está por acá conectado. Alicia, Lucas, Noemí, David. ¿Desde qué lugares se están conectando mis estimados amigos? En breve vamos a empezar, ¿ok? Un par de minutos más y empezamos. Edwin desde Lima, desde Ate. Bien, excelente. Yo estoy en Lince, Lima. Bien, 2 minutos y iniciamos, ¿ok? 2 minutos e iniciamos. Hasta mientras pueden ir colocando desde qué lugar del Perú se están conectando para poder saludarlos. A ver, durante la charla pueden hacer sus preguntas, sí, en el chat pueden dejar sus preguntas, no hay ningún problema, ¿bien? Y conforme vaya haciendo la exposición, también puedo ir resolviendo algunas dudas. Desde Huánuco, Lino, desde Huánuco, excelente. Saludos a Huánuco. Huánuco, ¿no? Desde la sierra, desde la parte del centro del Perú, sierra centro del Perú. Excelente, Huánuco. A ver, hay del norte, más son del sur que se conectan, ¿no? Bien, a ver, un minuto más y arrancamos, ¿bien? Un minuto más y arrancamos. A ver, los demás están activados, como que los noto hoy día un poco apagados. Solamente dos personas nomás han comentado. A ver, Moisés, listo. A ver, nuestro amigo de Trujillo, Lucas, excelente, desde el norte, desde la costa del norte del Perú, Lucas de Trujillo, excelente, Lucas. Bien, entonces vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a iniciar en el tema aspectos legales en arrendamiento de inmuebles. Sus consultas me lo pueden dejar en el chat, ¿sí? En el chat me puede ir dejando las consultas. Los voy a ir leyendo también, ya conforme vaya exponiendo. Bien, a ver, iniciamos con la introducción por definición. ¿Qué es el arrendamiento de inmuebles? Básicamente, por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, ¿verdad? La duración puede ser de una duración determinada o indeterminada. El plazo de arrendamiento de duración determinada no puede exceder de 10 años. Es decir, en un contrato puedes establecer como plazo máximo 10 años, ¿ok? Solamente 10 años. Un contrato privado, ¿ustedes pueden redactarlo? Claro, por supuesto que sí. En los modelos, por ejemplo, que da la franquicia Viva HG, ustedes pueden descargar el modelo, ¿sí? Y lo pueden adaptar al caso en concreto. Bien, ahora, cuando un contrato, por ejemplo, de arrendamiento va a ser elevado a escritura pública, para ello sí se necesita, por ejemplo, que la minuta lo redacte un abogado, porque la minuta va a ir la firma, ¿sí? Y el sello de un abogado. Pero en el contrato de arrendamiento no, ¿ok? Como tal, en un contrato privado ustedes mismos pueden hacer la redacción. Básicamente con el modelo solamente completan y lo adaptan básicamente al caso en concreto. Ahora, si necesitaran alguna ayuda para poder adaptarlo, recuerden que también tienen dentro, por ejemplo, de Viva HG Asesoría, tienen la ayuda, por ejemplo, de Juan, ¿sí? Eh,
poder adaptar o poder ayudarlos a adaptar sus modelos de contratos. Bien, entonces, en ese caso ustedes mismos lo pueden hacer. Ahora, tenemos el subarrendamiento y la cesión del arrendamiento, ¿no? El subarrendamiento, por ejemplo, es un modelo de negocio bastante usado, ¿sí? Eh, por el subarrendamiento, dice, es el arrendamiento total o celebra el arrendatario en favor de una con consentimiento escrito del arrendador. Este, por ejemplo, es un modelo de negocio muy usado, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima, ¿sí? Acá en la capital del Perú. No sé si, por ejemplo, en provincia lo suelen usar mucho. Yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Chiclayo y casi el subarrendamiento allá no existe. O sea, o es decir, es muy poco usado el subarrendamiento. Acá en Lima, por ejemplo, sobre todo en la parte norte, ¿no? de Lima, por ejemplo, Los Olivos, Coma, Caraballo, hay bastante negocio en el subarrendamiento, ¿sí? Alquilan, por ejemplo, una casa o departamentos en bloques, ¿sí? Y van subarrendando mini departamentos o cuartos, ¿sí? En subarrendamiento. En algunos casos hacen mejoras a la propiedad y luego subarriendan por partes. Bien, ese negocio es bastante común acá en Lima. No sé si en provincia, a ver si me pueden confirmar acá los que son de provincia si es que el modelo de subarrendamiento es habitual en su ciudad. Por ejemplo, desde Chiclayo no es muy habitual el subarrendamiento. Acá en Lima sí he visto que hacen bastante subarrendamiento, sobre todo en el cono norte de Lima, ¿no? Noemí nos habla desde Arequipa. Saludos, Noemí, desde Arequipa. Bien, entonces, este modelo de negocio sí es bastante usado acá, sobre todo para los asesores que están acá y viven en la parte, por ejemplo, como les había mencionado, del cono norte, van a tener bastante trabajo en el subarrendamiento. En provincia, como les digo, depende de la ciudad, al menos en Chiclayo no he visto mucho que hagan ese modelo de negocio, ¿sí? A ver, por el chat me van comentando, a ver si es que en su ciudad tal vez hacen ese modelo de negocio, el subarrendamiento. Extinción de los subarrendamientos. Bueno, dice, a la conclusión del arrendamiento se extinguen los subarrendamientos cuyos plazos no han vencido, dejándose a salvo el derecho del subarrendatario para exigir del arrendatario la indemnización correspondiente. Entonces, acá hay que tener en cuenta o hay que saber, por ejemplo, que la persona que va a subarrendar en este caso tiene que tener en cuenta el contrato principal, el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Porque está sujeto a eso. Porque en el caso, por ejemplo, si una persona ha alquilado un inmueble, por ejemplo, por un año, ¿sí? Y ya le queda 3 meses para que se extinga, este no lo va a poder subarrendar por 6, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tema del contrato principal para poder subarrendar, sobre todo para el subarrendatario, ¿no? Bien, ese es en caso de la extinción del subarrendamiento. La cesión del arrendamiento, dice, la cesión del arrendamiento constituye la transmisión de los derechos y obligaciones del arrendatario en favor de un tercero que lo sustituye y se rige por las reglas de la cesión de posesión contractual. Igual, por ejemplo, que en una compraventa, nosotros tenemos que, por ejemplo, un compromiso de compraventa, ¿sí? Más o menos esto se adecua o se asimila a un compromiso de compraventa. ¿Cuántos acá conocen del contrato de compromiso de compra-venta? Creo que todos. A ver, me confirman, si no, para poder explicarlo. ¿Todos han oído hablar o han realizado contrato de compromiso de compra-venta? A ver, me confirman por el chat, compromiso de compra-venta. ¿Sí? ¿Lo tienen claro el contrato de compromiso de compra-venta? ¿Lo tenemos claro el contrato de compromiso de compra-venta? Para poder explicar el tema de la sesión de posición contractual. El tema de la sesión posición contractual se ve mucho en el tema de la... Ya, bien, vamos a explicar entonces, Edwin. Bien, en el caso del compromiso de compraventa, es decir, que no se ha transferido todavía el bien inmueble, no ha habido una compraventa como tal, solamente tanto, en este caso, el promitente comprador como el promitente vendedor se obligan, ¿sí? Se obligan en una fecha establecida, celebrar el contrato de compraventa como tal. En el compromiso de compraventa, por ejemplo, comúnmente se utilizan las arras, ¿sí? Las arras, que es una garantía que se da, ¿sí? Por ejemplo, las arras normalmente pueden ser del 10%, ya sea por un tema de índole económico, personal, familiar, etcétera, ¿no? No pueden celebrar en ese momento la compra-venta. Entonces, entonces se hace lo siguiente, ¿no? Se da un adelanto del 10%, por ejemplo, unas arras,
y se pacta una fecha, ¿no? De aquí puede ser 2, 3, 5 meses, ¿no? Hasta que se solucione el problema para que puedan celebrar el contrato de compra-venta. Entonces, en el compromiso se da la cesión de posición contractual. Por ejemplo, si es que yo quizás como comprador dejé un 10% de arras sobre un bien inmueble que quería comprar, pero en el transcurso, ¿sí? Por X razones, ya no lo puedo hacer. No voy a poder comprar ese bien inmueble. Tengo dos opciones: o pierdo mis arras que he dado en garantía, o transfiero mi posición contractual. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de mí va a entrar otra persona que va a firmar y va a realizar la compra-venta del bien inmueble. De esa manera va a utilizar mis arras, ¿sí? Va a usar mis arras. Y claro, yo les voy a dar mis arras a cambio de una remuneración económica. Esa es la cesión de posición contractual en el caso de la compra-venta. En el caso del arrendamiento también se puede dar una cesión de posición contractual como acá lo indica, ¿verdad? Por ejemplo, si es que yo alquilé un bien inmueble y dejé en garantía, ¿no? Dejé en garantía una determinada suma, ¿no? Una determinada suma. Por ejemplo, aquí en Lima dejan 2 meses de garantía, ¿ya? En provincia, a ver, si los que están aquí en Lima me pueden confirmar, son 2 meses de garantía, ¿verdad? Al menos yo eso es lo que he notado, que acá en Lima te piden 2 meses de garantía, en provincia piden un mes. ¿No? Por ejemplo, en Chiclayo piden un mes de garantía, pero acá en Lima suele ocurrir que piden 2 meses de garantía. Bien, por ejemplo, yo alquilé un bien inmueble, ¿sí? Supongamos que esté el bien de garantía dejado 4.000 regular. Entonces, para no perder mi garantía, quizás yo al segundo o al tercer mes ya no puedo vivir en el lugar, me tengo que ir. Entonces, ¿qué pasaría? Se pierde la garantía, ¿verdad? Porque el contrato normalmente se hace por un año. Al menos en Lima, o bueno, creo que en todo el Perú se hace por un año, ¿no? O quizás en provincia, a ver si me pueden confirmar, lo hacen por menos tiempo, tal vez por 6 meses, 9 meses. A ver si me pueden confirmar. Es que en el chat me comenten. Yo estoy acá leyendo el... A ver, Elio me dice equipa, excelente. Por ejemplo, en Chiclayo se suele también hacer por menos tiempo, por 9 meses, ¿no? Inclusive hasta por 6 meses te alquilan las viviendas, ¿no? Acá en Lima sí o sí te exigen como mínimo un año. Bien, entonces, para no perder, por ejemplo, para no perder, puedes o se puede poner una cláusula de cesión de arrendamiento, ¿no? Quizás yo en el segundo, en el tercer mes me desanimo, pero para no perder mi garantía, lo puedo ceder a otra persona para que siga pagando el alquiler y siga viviendo en el lugar. Pero para eso se tiene que pactar en el contrato una cláusula de cesión de arrendamiento. Bien, hasta ahí está todo claro, ¿verdad? A ver si me pueden confirmar. Bien, ahora vamos a hacer el estudio de títulos, vamos a ver el tema de estudio de títulos para captar un inmueble que está en arrendamiento, ¿sí? Dice 2 meses de garantía, en algunos casos dejan en Arequipa el tema de alquiler. Bueno, en Arequipa como que se están asimilando a Lima, en Lima sí 2 meses de garantía. En la mayoría de lugares de provincia dejan un mes nada más. Bien, a ver, entonces en el estudio de títulos vamos a ver que tenemos que revisar la partida del inmueble, ¿sí? Hay inmuebles que no van a tener partida registral, de hecho, que no van a tener partida registral, ¿sí? Hay inmuebles que van a tener, por ejemplo, quizás una escritura pública o van a tener un contrato privado de compra-venta. ¿Eso quiere decir que vamos a descartarlos porque no están inscritos en SUNAR? No. SUNAR, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, solamente no genera derechos, ¿sí? Solamente es declarativo más no constitutivo de derechos, ¿sí? Solamente da publicidad registral. Entonces, para demostrar la propiedad, tú lo puedes demostrar con una partida registrada, demostrar con una escritura pública, privado de compra-venta. No es necesario que esté inscrito en SUNAR, ¿sí? Hasta ahí está todo claro, pero el documento que siempre nosotros pedimos en primer lugar o en primera instancia es el del inmueble, ¿sí? Ya sea que vaya a afectar el inmueble para arrendarlo, se tiene que pedir la partida. Si es que no tuviera partida, entonces le pido otro documento, en este caso una escritura pública de compra-venta, ¿verdad? Quiero que me demuestre que es el propietario. No tiene escritura pública, le pido entonces un contrato privado de compra-venta, ¿verdad? Ahora,
Si fuera un subarrendamiento, si yo fuera subarrendar el inmueble, tengo que pedir el contrato privado, o en este caso la escritura, si fuera el caso, del contrato principal de arrendamiento, ¿verdad? Y sumado a eso, ya sea la partida registrada del inmueble, la escritura pública o un contrato de compra-venta donde se demuestre la propiedad del inmueble. ¿Quién es el titular o quién es el propietario del bien inmueble? ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Sí ha quedado claro? ¿Sí? Bien, la partida del inmueble. En la partida del inmueble puedes acceder a la información contenida en la partida, ya sea solicitando un certificado literal o un certificado registral inmobiliario. ¿Todos conocen la diferencia de estos dos documentos, el certificado literal o el CRI? ¿Conocen la diferencia? A ver, por el chat me comenta si conocen la diferencia o le explico la diferencia del certificado literal con el CRI. Muy bien, José. Voy a tratar de pausarme un poco. Excelente, muchas gracias por tu observación. A ver, ¿conoce la diferencia de un certificado literal con un CRI? A veces me emociona un poco, por eso corro. A ver, Froilán dice, a ver, no entiendo, Froilán. Sí, a ver, para los que no conocen la diferencia, bueno, el certificado literal, tanto como el CRI como el certificado literal, sirven para todo tipo de trámite administrativo, judicial, notarial, ¿sí? Notarial. Entonces, sirve para cualquier tipo de trámite los dos, tanto el certificado literal como el CRI. La diferencia consiste en el monto que se va a pagar. Por ejemplo, el CRI solamente es un solo monto, 80 soles. Nada más te cuesta el CRI, ¿sí? El certificado literal te va a costar 8 soles por hoja. Por ejemplo, si una partida registral tiene 20 hojas, son 160 soles, ¿verdad? Pero en el caso del CRI, solamente es un pago único de 80 soles porque es un resumen de la partida registral, ¿sí? Pero también es válido para cualquier tipo de trámite administrativo, judicial y notarial. Ha subido entonces 86.10 la última vez. Ha sido este año, ¿verdad, Helio? A ver, confírmame, Helio, ¿ha sido este año 2025? Sí, ya, excelente. 86.10 entonces. Yo no he sacado CRI este año. Todos los que he sacado son certificados literales. Ya, ese ha sido entonces, dice 86.10. Bueno, entonces este es el valor actual, ¿ya? Bien, entonces, es un solo pago único. Como les digo, es un resumen, ¿sí? Es un resumen. En cambio, en el CRI sí te van a cobrar por hoja, ¿ya? Si realmente necesitas, bueno, en el caso de la notaría te van a pedir el CRI o te van a pedir el certificado literal cuando se va a elevar a escritura pública, ¿bien? Cuando se vaya a elevar a escritura pública tanto un contrato, por ejemplo, de compra-venta como un contrato de arrendamiento o como un contrato de arrendamiento, ¿no? Cuando se va a elevar a escritura pública, te piden el certificado literal o el CRI, ¿sí? En el caso de contratos privados, en algunas notarías te piden que lleves CRI o certificado literal para legalizar firmas, pero son pocas, ¿sí? A ver, le han pedido, por la experiencia, ¿no? Para legalización de firmas, en un contrato privado de compra-venta o un contrato privado de arrendamiento, les han pedido certificado literal o CRI para legalizar firmas. A ver si me pueden comentar acá por el chat. A ver si me pueden comentar por acá por el chat. Es más que todo ya por experiencia. Como les digo, en todo el Perú no es igual, ¿sí? En todo el Perú no es igual. En las notarías de acá de Lima, comparado con una notaría, por ejemplo, de Chiclayo, con una notaría de Arequipa, por ejemplo, que está Helio, es diferente, ¿no? Pareciera que todo fuera igual o uniforme, pero varía el tema del criterio del notario, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley es clara, ¿sí? La ley es clara, pero también la ley da, en algunos aspectos, da como que la potestad, ¿no? Tanto para que el juez o el notario actúen a discreción. Entonces, en algunos lugares, de acuerdo a la discreción que tenga tanto el notario para trámites notariales y el juez para trámites judiciales, pues va a ver si te pide o no algún documento, si es más estricto o no, ¿sí? Entonces, no es que uno esté mal o que el otro esté bien, no, simplemente son
pues puntos de vista o perspectivas diferentes que tiene cada funcionario, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, a ver, Helio nos dice que hasta ahora no le han pedido para legalizar firmas ya de contratos de arrendamiento, contratos de compra-venta privados. No le han pedido ni el CRI ni el certificado literal. Acá José nos dice, a mí me pidieron en la notaría de San Ignacio, Cajamarca, para arrendamiento. Estás hablando de contrato privado, ¿verdad, José? Ahorita estamos en contratos privados. En contrato privado te pidieron certificado literal o CRI, ¿verdad? Entonces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, excelente, sí, dice. Entonces nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, que a Helio, que está en Arequipa, nunca le han pedido certificado literal o CRI para legalizar firmas en un contrato privado de compraventa o alquiler. Pero acá a José, que está en Cajamarca, que por cierto, este fin de semana voy a estar en Cajamarca, aprovecho en mencionar eso, sí, el sábado y domingo voy a estar por Cajamarca. Este, de ahí les voy a pasar mi número, a ver, me escriben, a ver si nos podemos reunir, ¿sí? Bien, entonces, eh, acá, por ejemplo, a José Agner nos dice que sí le han pedido el certificado literal o CRI en el caso de un contrato privado de arrendamiento. Bien, entonces ahí podemos ver la diferencia entre una notaría que está en Arequipa y de Cajamarca y que a uno le exigen CRI o certificado literal y al otro no. Bien, y igual acá en Lima, por ejemplo, hay zonas de Lima, distritos donde te piden, donde los notarios son un poco más rigurosos y en otros no tanto, ¿sí? Eso no quiere decir que uno esté mal o que el otro esté bien, simplemente es discreción que te da la ley o que les da la ley o que los faculta para poder, en algunos casos, actuar a discreción. ¿Bien? Claro que en algunos casos también el notario o el juez se va a confundir, ¿sí? Pero, como les digo, hay casos, ¿no? Bien, ahora, eh, si es como les digo, si la partida registrada fuera muy extensa, tuviera demasiadas hojas, yo les recomiendo solicitar un CRI por el tema del costo, ¿sí? Es como dijo él, 86.10 y ahí acabó todo. Ahora, para revisar, si tú quisieras revisar hoja por hoja la partida registral, fácil, en Conoce Aquí Sunar, ¿sí? En Conoce Aquí Sunar nosotros podemos ver el certificado literal o la partida registral completa. Así tenga 100 hojas, 100 asientos, nosotros podemos visualizarlo completamente gratis. ¿Sí? Completamente gratis. ¿Sí? A ver, acabo de poner Conoce Kizunat. Es completamente gratis, podemos hacer el estudio de títulos, ¿sí? Aquí. No es necesario pagar. Bien. Solamente vamos a solicitar el certificado literal o el CRI para cuando tengamos trámite, pero después para hacer estudio de títulos, aquí, en Conoce Aquí Sunar, ahí van a poder hacer su estudio de títulos, ¿sí? Gratis. Bien. Ahora, a ver, vamos a ver. Ya, el CRI, por ejemplo, como es resumen, le había mencionado, solamente contiene titularidad del dominio con 10 años de antigüedad. Si pasa los 10 años, ya no va a salir, ¿sí? El CRI contiene cargos, gravámenes y anotaciones vigentes que se extienden por los últimos 30 años. Si pasa de 30 años, lo que está más antiguo ya no va a salir, ¿sí? Y en el CRI, bueno, se paga, bueno, acá está, faltó actualizar lo que mencionó Helio, es de 86.10, se paga una sola tasa, ¿sí? Más allá de las hojas que tenga. Bien, excelente. Ahora tenemos el PU y el HR, o el PU o el PR. ¿Qué es el PU? PU significa predio urbano, PR significa predio rústico. Y el HR es la hoja de resumen. Estos documentos son de la municipalidad, son expedidos, ¿verdad?, por la municipalidad. Bien, también tenemos que solicitarlo si es necesario que se solicite. ¿Por qué? A ver, recuerden que en los impuestos, ¿sí? Tenemos predial y tenemos arbitrios, ¿verdad? Tenemos predial y tenemos arbitrios, ¿sí? ¿Sí sabe la diferencia entre predial y los arbitrios? Entre el predial y los arbitrios, ¿sí? Conocemos la diferencia entre predial y los arbitrios. ¿Quién paga el impuesto predial y quién paga los arbitrios? A ver, en un contrato de arrendamiento, en su contrato de arrendamiento, ¿quién paga el predial y quién paga los arbitrios? ¿Alguien ha realizado o ha realizado quizás una intermediación de un contrato de arrendamiento? A ver, de los que están presentes acá,
De los que están presentes acá, ¿alguien ha realizado una intermediación de contrato de arrendamiento? Ninguno. ¿Quién paga el predial y quién paga los arbitrios? ¿Quién paga el predial y quién paga los arbitrios? Miren, normalmente los arbitrios es pagado por el arrendatario, ¿sí? Los arbitrios. Los arbitrios es más que todo, es el pago, ¿no? Que se hace, por ejemplo, por el tema de serenazgo, por el tema de jardines, ¿no? De parques, por el mantenimiento, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, por limpieza, ¿sí? Ese pago es más que todo lo realiza el arrendatario. ¿Por qué? Porque va a ser uso excelente, José. El predial lo paga el dueño de la casa. Excelente. Pero los arbitrios normalmente lo cargan al arrendatario. Normalmente digo entre comillas, ¿por qué? Porque si en el contrato de arrendamiento sí es necesario que especifique bien quién va a pagar los arbitrios, ¿sí? En el caso que el arrendador se haga cargo, tiene que establecerse ahí que el arrendador en este caso será cargo del pago de los arbitrios, porque normalmente, como les digo, se infiere que el pago de los arbitrios lo haga el arrendatario, ¿sí? Por eso que eso tienen que dejarlo bien claro en el contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Quién va a pagar los arbitrios? ¿El arrendador o el arrendatario? ¿Sí? Como les mencionaba, por el tema de que es por el uso, bueno, comúnmente ¿no? Se acostumbra a que los arbitrios lo pague el arrendatario, ¿bien? Y que el predial lo pague el dueño de la casa, en este caso el arrendador. Pero si es que en el contrato de arrendamiento se establece que tanto el predial como los arbitrios lo va a pagar el arrendador, genial, ¿no? Hay que dejar claro ese tema. Entonces, para eso es necesario, les había mencionado el tema del HR y el PU o el PR, ¿no? Porque ya recuerden que el predial y los arbitrios lo pagamos o se paga dependiendo de lo que establece la municipalidad, ¿verdad? Por año y adelantado. Bien, eh, por eso para cualquier transferencia de compra-venta, te piden constancia no deuda del impuesto predial del año, ¿no? En este caso del año 2025 por adelantado. Bien, en el caso de anticresis, ¿qué tiene que ver el tema del anticresis, Noemí? A ver, explícame cuál era tu pregunta en el caso de anticresis. ¿Te refieres quién paga el predial y los arbitrios? Igual que básicamente en el tema del arrendamiento se tendría que establecer en el contrato quién se va a hacer cargo, ¿no? Pero creo que en el caso del anticresis, mis amigos del sur saben un poco más, porque mire, en realidad el anticresis es una figura que se utiliza creo que más en el sur del Perú. A ver, no sé si Helio está por acá para que confirme, el que es de Arequipa, ¿no? Los que son, por ejemplo, de Tacna, Arequipa, Moquegua, Cusco, y la parte del sur del Perú utilizan bastante el tema del anticresis, ¿no? Por ejemplo, acá él ya nos confirmó que en Arequipa hay bastante. Por eso la realidad del Perú es diversa, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al norte del Perú y del anticresis no conocen nada, ¿sí? No saben ni qué es el tema del anticresis, ¿sí? En cambio, en Helio, por ejemplo, que es de Arequipa, nos menciona que sí, hay bastante, dice la anticresis, ¿no? Por ejemplo, en el tema del anticresis, Helio, ¿quién normalmente se hace cargo del tema del pago cuál es la costumbre, ¿no? ¿Quién paga los arbitrios en el tema del anticrisis? A ver, Elio nos va a dar la respuesta. Por costumbre, ¿quién acostumbra a pagar los arbitrios? ¿La persona que da anticrisis el inmueble o el que recibe? A ver si nos puedes ayudar, Elio. Bien. Al final todo es pacto en el contrato, ¿no? Pero por costumbre, no he tenido aún, dicen, ¿no? Pero por costumbre ya se establece, pues, ¿no? Si va a pagar tanto el arrendador o va a pagar el arrendatario. ¿Cuál es la costumbre, ¿no? Bien, el HR o la hoja de resumen o bueno, es el documento que detalla el historial como propietario de un inmueble de una determinada persona, ¿no? O los inmuebles que tiene una persona van a estar
establecidos en el HR de la municipalidad correspondiente, ¿no? Todos los inmuebles que tengan en esa municipalidad. Ese es el HR. Y el PU, ¿no? Que es el documento que contiene toda la información del inmueble. El PU te va a servir para poder cotejarlo con la partida registral. Tiene que haber concordancia, ¿no? Entre lo que dice el certificado literal o el CRI en este caso, con el PU. Tiene que haber concordancia. Bien, tiene que haber concordancia, siempre se fijen bien para compras-ventas. Para el arrendamiento no es tan necesario. ¿Sí? Para el arrendamiento no es tan necesario, pero ahorita que ya estamos tocando el tema del arrendamiento y estamos viendo PU, también hay que compararlo con la compra-venta, ¿sí? En eso sí, en la compra-venta tiene que haber concordancia, si no se nos cae en la venta. En el caso del arrendamiento no es tan necesario el tema de que exista esa concordancia. Bien, puede haber al menos un poquito de variación. Por ejemplo, ¿cuál sería la variación? Hay inmuebles, por ejemplo, que están con manzana y lote y en algunos casos ya se han actualizado con calle y número, ¿sí? Entonces está para modificar, ¿sí? Si se han dado cuenta, les ha tocado un caso parecido, que antiguamente, por ejemplo, se exponía manzana y lote nada más en la municipalidad, pues ya se le establece la calle y cuál es el número que le corresponde, pero no se han actualizado, por ejemplo, en la SUNAR. Esa actualización de la calle y el número no ha sido todavía elevado a registros públicos, o sea, sigue apareciendo con manzana y lote. ¿Sí se han dado cuenta? En algunos casos hay inmuebles así, que todavía está para regularizar el tema de la dirección. Bien, en el tema del arrendamiento no habría ningún problema, en el tema de la compra-venta sí, hay que regularizar. Sí, en esos casos se solicita, dice el cambio de nomenclatura, nos dice Nilton. Nilton que es de acá de Lima, ¿verdad? Creo que Nilton eres de Ate tú. A ver, ¿me confirmas? Nilton creo que nos escribe desde Ate, Lima. De Comas. Ah, Nilton de Comas. De Comas. Excelente. Nilton, eres de Comas. Ya. Excelente. Buen dato, Nilton. Bien. Entonces, a ver, sobre el contrato, vamos a entrar ya al contrato. ¿Sí? Vamos a entrar al contrato, al concepto. Dice, acuerdo generalmente escrito por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones, ¿verdad? El documento que contiene el contrato. Bien, tenemos documento privado, documento público o SUNAR, ¿sí? Tenemos, ¿cuál es el documento que contiene el contrato? Si ustedes se han dado cuenta, ¿qué es el contrato? Es un acuerdo, dice, que generalmente es escrito, puede ser verbal también, ¿no? Por el que el dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer un contrato mediante WhatsApp? ¿Qué opinan? ¿Lo podemos hacer o no? Un contrato mediante WhatsApp. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Qué es el contrato? Dice, a ver, ¿qué es el contrato? Acá establece, ¿ah? ¿Qué es el contrato? Acuerdo generalmente dice escrito, generalmente porque puede ser verbal, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. A ver, ¿ustedes creen que puede ser un contrato por WhatsApp? Miren, fácilmente lo puedo hacer, pero el tema es aquí es el documento en el que recae el contrato, ¿sí? No confundamos el contrato, que básicamente es el trato, ¿no? Que puede ser escrito, ¿sí? Con el documento que contiene ese contrato. Son cosas muy diferentes, ¿ya? Un contrato, por ejemplo, un contrato, yo lo puedo plasmar en una conversación de WhatsApp, ¿sí? Un contrato lo puedo plasmar en un papel, ¿no? En una hoja de papel bond, que es un documento privado, ¿bien? ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque básicamente el contrato no hay que confundirlo con el documento que lo contiene. ¿Ya? El documento que lo contiene es una cosa, el contrato es otra cosa. El contrato básicamente es, es como menciona, ¿no? El trato, ¿no? Por el cual dice,
dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones, ¿sí? Ahora, el documento es otra cosa, ¿no? El documento puede ser un documento privado, puede ser un documento público, que en este caso, por ejemplo, si es un documento privado, ¿sí? Es aquel documento, dice, realizado entre particulares en el que no ha intervenido notario alguno, quiere decir que no lo ha realizado el notario. Porque ese documento privado sí se puede legalizar las firmas, ¿no? Podemos legalizar las firmas en notaría, pero este documento no lo elaboraba el notario, ¿sí? Es un documento es un documento privado, ¿sí? Es un documento privado que no ha sido elaborado por el notario. Ahora, ¿podemos legalizar las firmas? Sí. ¿Es recomendable legalizar las firmas? Sí. En un contrato de arrendamiento, con un contrato privado, yo les recomiendo que legalicen las firmas sí o sí. ¿Ok? Traten de legalizar las firmas sí o sí. Esa es mi recomendación, ya que los procesos judiciales por el tema, por ejemplo, de desalojo suelen durar mucho tiempo si es que vamos a todavía comprobar si es que las firmas son reales o son verdaderas o no. ¿Ok? Va a demorar más tiempo en un proceso de desalojo. Entonces, les recomiendo legalizar las firmas de todos los contratos de arrendamiento que ustedes hagan. Ustedes pueden bajar o descargar los modelos de VHG para hacer su contrato. Sí, lo pueden hacer, como les digo, ustedes mismos pueden hacer sus contratos, bajar, redactar, ¿no? Y adaptarlo. Lo llevan a notaría y legalizan las firmas. Bien, entonces, eso es con respecto al contrato, ¿no? Al documento privado. Ahora, eh, ¿el contrato puede estar plasmado en un documento público? Sí, también puede estar plasmado en un documento público, que en este caso, ¿qué sería? Una escritura pública de arrendamiento, ¿no? En este caso. Esta escritura pública sí lo va a hacer el notario, pero para ello, ¿qué se necesita previamente en la escritura? A ver, ya lo había mencionado, ustedes por el chat comentan, a ver, ¿qué se necesita para hacer toda escritura? Sea una escritura de compra-venta, sea una escritura de arrendamiento, sea una escritura de cualquier acto, ¿qué es lo que se necesita previamente para hacer una escritura pública o para que el notario haga su escritura pública? ¿Qué necesitamos? A ver, está fácil, ¿quién me comenta? A ver, por acá, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta por acá? A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos? ¿Nadie? Nadie que me dé la respuesta. ¿Qué se necesita para elevar escritura pública? ¿Qué se necesita para elevar escritura pública? ¿Qué documento previo se necesita para elevar escritura pública? Sea cualquier tipo de escritura, ¿no? ¿Qué documento previo se necesita? La minuta, pues, excelente, Elio. La minuta, por ejemplo, en este caso de alquiler, la minuta de un contrato de compra-venta, ¿no? Por eso le digo, cuando vayan a hacer cuando vayan a realizar una escritura pública, necesariamente van a necesitar un abogado. Eso tenga ya de plano, ¿no? Cualquier escritura pública que vayan a hacer, necesariamente van a tener que contratar un abogado para que les haga la minuta de cualquier escritura, ¿sí? El notario, para que realice cualquier escritura de cualquier acto, sea arrendamiento, alquiler, cualquier acto, ¿no? Donación, etcétera, les va a pedir la minuta. La minuta, ¿quién lo va a hacer? El abogado que lo va a firmar y lo va a sellar, ¿sí? La minuta. Pero si es un documento privado, ustedes mismos lo pueden hacer. No necesitan en este caso, la firma ni el sello del abogado, nada, ¿no? Ustedes mismos lo redactan, ustedes mismos lo llevan a la notaría y legalizan firmas, nada más, cuando van a legalizar firmas. Pero si quieren la escritura, sí o sí, tienen que llevar una minuta firmada y sellada por el abogado. Sí quedó claro esta parte, sí quedó claro, cuando van a hacer su contrato privado de alquiler, ustedes mismos lo hacen y se van a la notaría y legalizan las firmas, ¿sí? Cuando van a hacer una escritura pública de alquiler, tienen que llevar la minuta realizada por el abogado. Si está claro, si está claro,
¿Sí está claro? Ya, excelente, excelente. Bien. Entonces tenemos por un lado el contrato privado y tenemos por un lado el, el documento público, ¿no? El documento privado y el documento público. Ahora, para ingresar a SUNAR, ¿qué documento ingresa a SUNAR? A ver, ¿ingresan los documentos privados o los documentos públicos? ¿Qué documentos ingresan a SUNAR? ¿Los privados o los públicos? Por lo general, ¿ah? Porque hay documentos privados que también ingresan a SUNAT, pero por lo general, son muy excepciones a la regla. Por lo general, ¿qué documentos ingresan a SUNAT? Los públicos. Excelente. Entonces, si son públicos, tiene que ser escritura pública de todas maneras, ¿no? Un contrato de compra-venta privado, imposible que ingrese a SUNAT, ¿no? Tiene que ser un contrato, tiene que ser una escritura pública de compra-venta. Un contrato de arrendamiento privado, de arrendamiento privado imposible tampoco que ingrese a SUNAR, tiene que ser una escritura pública de arrendamiento. Bien, como les digo, Domingo, hay casos excepcionales a la regla, pero por lo general todos los instrumentos públicos son los que ingresan a SUNAR, ¿sí? Hay documentos privados que son excepcionales que ingresan, ¿sí? Previa certificación, ¿ah? Tampoco es que va a ingresar así como así. ¿Ya? Tiene que haber certificación por parte del notario. Bien, pero son excepciones a la regla. Por normalmente todos los documentos que ingresan a SUNAR son públicos, ¿sí? Bien, hasta ahí está todo claro, excelente. Bien, en los elementos de un contrato tenemos el consentimiento, tenemos el objeto y tenemos la forma, ¿no? El consentimiento se refiere a la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un contrato. El objeto consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones de las partes, ¿no? Es decir, sobre lo que recae el contrato, en este caso, un contrato de arrendamiento, ¿no? La forma es la manifestación por la cual se hace constar o se exterioriza, dice la voluntad de las partes, tal cual puede ser de forma verbal o puede ser de forma escrita, ¿no? Para el caso de creación, modificación o extensión de derechos reales sobre bienes inmuebles, la forma normalmente es por escrito, tiene que estar todo por escrito, ¿ya? Dice, para el caso de creación, modificación o extinción de derechos reales, estamos hablando de todos los derechos que recaen sobre los bienes inmuebles, la forma tiene que ser escrita. ¿Hay contratos que pueden ser de forma verbal? Sí, sí los hay, ¿sí? Pero en este caso, para el tema de los bienes inmuebles específicamente, ¿no? Extinción, modificación, creación de derechos reales. Cuando habla de derechos reales se refiere a bienes inmuebles. La forma que nos exige la ley es escrita. Todo tiene que estar por escrito, ¿sí? Nada puede ser verbal, sino escrito. Creación, modificación o extinción de derechos reales de inmuebles. Todo por escrito. Bien, todo por escrito. ¿Sí quedó claro? Todo por escrito, ¿sí? Todo por escrito. Inclusive hay casos donde sobre bienes inmuebles no permiten el documento privado, tiene que ser un documento público. Por ejemplo, denme un ejemplo en qué caso, por ejemplo, te exigen una escritura pública, eh, en qué acto de un bien inmueble. A ver, ¿en qué acto? Exige necesariamente que esté por escritura pública. ¿En qué acto? ¿En qué acto te exigen que, eh, en qué acto, ¿no? ¿Qué tipo de contrato, qué acto te exigen que esté por escritura pública? En el caso de los inmuebles, la donación. No, la compra-venta no. La compra-venta puede ser privada o puede ser por escritura pública. Si yo compro un inmueble de forma privada es válido, ¿ah? Si yo compro un inmueble, compro una casa con un contrato privado, ese contrato privado que yo tengo, con firmas legalizadas o sin firmas legalizadas incluso es válido. Ya cumplí la formalidad. La formalidad es que sea, dice por escrito, ¿no? Sea por escrito. La formalidad dice que sea por escrito, ¿sí? Más allá de que esté legalizado o no las firmas, yo ya cumplí con la formalidad, está en escrito. Pero hay casos donde te piden que más allá de que esté por escrito, debe estar en un documento público. ¿Cuál es? Acá les escribo. ¿Lo ven? Por ejemplo, ese acto nos pide, cuando yo voy a donar un inmueble, que el inmueble o esa donación esté en un instrumento público.
¿ya? Porque de lo contrario, si está en un documento privado es inválido, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro? La formalidad quedó claro, la formalidad que tiene que ser por escrita ha quedado claro, ¿sí? Donación, Elio. La formalidad quedó claro, la formalidad que es por escrito quedó claro. Dice, derechos reales, derechos de inmuebles, tiene que ser por escrito, ¿sí? No puede ser verbal. Hay casos donde puede ser verbal, pero como les digo, este no es el caso, ¿ya? Esto es por escrito, toda la formalidad es por escrito. Ahora, en este caso, por ejemplo, de los bienes inmuebles, ya, te piden por escrito, ¿no? Pero hay casos donde es más riguroso. En la donación, por ejemplo, no solamente me piden que esté por escrito, sino que esté en un documento público, ¿ya? Por escrito puede estar en un documento privado o puede estar en un documento público, ¿no? En este caso, para la donación me dicen ya, que esté por escrito, está bien, pero no solamente que esté por escrito, también se requiere que esté en un instrumento público, es decir, en una escritura. Entonces, si yo hago una donación de mi casa en un contrato privado, ¿tiene valor o no? Si es que yo dono mi casa con un documento privado, no tendría valor, pues, ¿no? Tiene que ser un instrumento público, ¿sí? Para el caso de la donación, tiene que ser un instrumento público, ¿ya? En el caso de bienes inmuebles, ya estamos hablando de bienes inmuebles, ¿ya? En el caso de donación de bienes muebles, sí puede ser por documento privado. En el caso de donación de bienes inmuebles, tiene que ser instrumento público. Entonces, para eso yo les explico la diferencia entre documento privado, documento público, ¿sí? Eso que quede clarísimo para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Entonces tenemos de ahí la libertad contractual. Dice, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, por ejemplo, fijar un interés superior por el BCR, un contrato de mutuo dinerario. Entonces, en un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, tengo toda la libertad para poder yo pactar, ¿sí? Tanto las obligaciones del arrendador como las obligaciones del arrendatario, salvo que no sean, o sea, o que, por ejemplo, dice siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, salvo que en el Código Civil, por ejemplo, que es donde se establece el tema de los derechos, ¿no? Que se establecen sobre los bienes inmuebles, ¿sí? Sobre los bienes inmuebles, sobre los derechos reales, salvo que yo no vaya en contra de lo, de lo que ya está establecido en la norma, ¿no? Luego yo tengo libre libertad, tengo discreción, ¿no? Así como yo les mencioné que los jueces y los notarios tienen cierta discreción, entonces lo mismo, o sea, la norma te establece puntos de carácter imperativo, puntos donde tú no puedes negociar, tienes que hacer lo que la ley dice. ¿Ya? Tú puedes pactar cualquier cosa que sea, que tal vez vaya en contra de lo que establece la ley, no va a ser válido, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos qué es lo que dice la norma, ¿ya? En este caso, yo les voy a pasar la base legal, ¿no? Del tema de los arrendamientos, les voy a pasar la base legal, ¿sí? ¿De qué artículo? Para que ustedes también puedan repasar. Es necesario que ustedes compren su código civil. Mire, no es que ustedes van a ser abogados, ¿ya? Pero sí es necesario que al menos tengan un código civil, ¿sí? Al menos tengan un código civil para que ustedes puedan ver la parte de los derechos reales. Al menos esa parte para que lo puedan, al menos que lo tengan como base, ¿sí? Em, Después en el código civil van a encontrar demasiadas cosas, pero lo importante es que al menos la base, la parte de los derechos reales lo tengan presentes, ¿sí? Ahí les voy a indicar eh, por el chat de Viva HG Asesoría, de qué artículo van al menos poder leer, ¿no? Del tema de los derechos reales para que en todos los contratos que hagan no pacten o vayan más allá de lo que establece la ley, ¿sí? Por eso les digo, hay normas de carácter imperativo que no se puede pactar en contra de ello, ¿sí? Luego, está la discreción, ¿no? La libertad. Mientras tú no pactes cosas que estén ya establecidas así a rajatabla en la ley, tú tienes libre discreción, ¿no? Libre discreción, por ejemplo, en el caso de la renta, tú puedes pactar libremente
¿cuál va a ser la renta, no? Si tú quieres alquilar tu inmueble por 500 soles, o lo puedes alquilar por 10.000 soles, lo puedes alquilar por 20.000 soles, o sea, la ley te da esa libre discreción, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del tiempo, ¿no? En el caso del tiempo tiene un carácter imperativo, te dice 10 años, más no. Si tú lo alquilas por 15, ¿será válido? Si tú en tu contrato de alquiler, tú pones que vas a alquilar tu inmueble por 15 años, ¿es válido? ¿Es válido? No, porque la ley te exige y te establece que máximo son 10 años. Entonces, ahí sí es a rajatabla, ¿sí? Entonces, hay algunos casos en que la ley te va a decir, esto es lo que tú tienes que, en esto tú te tienes que centrar o fijar, de ahí no te puedes salir. Ya hay casos, ya hay otras cosas para las cuales la ley te va a dar libre discreción, ¿sí? Por eso yo le decía en el caso de los notarios y los jueces, hay cosas donde la ley les exige que hagan tal cual, y hay cosas donde les dice, o hay casos donde les dice, tienen libre discreción. ¿Sí me dejé entender? ¿Sí? ¿Más o menos se entendió la idea? A ver, me confirman si se entendió más o menos la idea. ¿Sí se entendió la idea de la libertad contractual? Una cosa es libertad que te da la ley, como te digo, y otra cosa es que te dé una, una, es como que la libertad y el libertinaje, ¿no? Que te dé, pues, amplias facultades para hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, te dice hasta acá, este es el punto, ¿no? Pero también te da tu libertad, ¿sí? Es riguroso en un punto y es, como que suelto en otros puntos, ¿no? Sí. Dependiendo de dónde lo analices. Bien, la resolución deja sin efecto un contrato por una causal sobreviniente posterior a su celebración. Su declaración puede ser judicial como extrajudicial y sus causales son legales o convencionales. La resolución de un contrato, ¿sí? La resolución de un contrato, siempre en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, se pacta las cláusulas que dan por terminado el contrato, ¿sí? Que puede ser, como dicen, convencional, ¿sí? O puede ser de índole legal. ¿Cuáles son legales, por ejemplo? ¿Cuáles son, a ver, en qué casos un contrato de arrendamiento se resuelve de forma legal, en el caso legal, ¿no? Causales legales. A ver, ¿cuáles son las causales legales? Vamos a empezar por las legales. Creo que ustedes las conocen, las legales, las que están establecidas en la ley. ¿Cuáles son? Las causales legales. A ver, ¿cuáles son las causales legales? Dice, puede ser una causal legal o puede ser una convencional. En la ley, por eso le decía que es importante que al menos tengan un código civil y vean la parte solamente básica de los derechos reales, ¿sí? Nada más, no les digo que estudien todo el código civil, solamente esa partecita, para que vean qué es lo que la ley establece. Por ejemplo, en las causales legales tenemos el término del contrato, ¿no? La fecha y el tema del pago, ¿sí? Esos dos son causales legales, ¿sí? O el término del contrato, por ejemplo, si el contrato finiquitó el 27 de febrero, automáticamente o legalmente ya se da por resuelto el contrato si es que la persona llega a esa fecha, ¿no? Por ejemplo, yo le alquilé a alguien mi propiedad el 27 de febrero, llega el 27 de febrero del siguiente año, la ley dice ya, se acabó el contrato, ¿no? Se resolvió, ¿sí? Eso es una causal legal. Otra, por ejemplo, no dejé de pagar, ¿no? 2 meses y 15 días según lo que establece la ley. Si un inquilino deja de pagar 2 meses y 15 días seguidos, ¿sí? Entonces se resuelve el contrato, ¿sí? Se queda resuelto. Bien, entonces esos son causales legales, ¿ya? Las convencionales es las que tú pongas ya en concordancia o de manera que tú acuerdes con el arrendatario. Por ejemplo, tú alquilas un inmueble y tú le dices, está prohibido las mascotas acá, no puede, lo alquilas, pero tú le dices, si es que, por ejemplo, por A o B motivos, yo lo alquilo, pero no voy a alquilar solamente para personas, no para uso de mascotas, por ejemplo. Y si el inquilino incumple y quizás entran o trae sus mascotas, sus perros, sus gatos, qué sé yo, entonces tú puedes resolver el contrato porque ha incumplido, porque es un pacto convencional, ¿verdad? Eso dice la ley, o sea, en la ley te dice,
no vas a poder, está prohibido las mascotas, eso no lo encuentras en la ley. En la ley solamente está o que no pague la renta o que ya se venció el contrato, nada más. El resto te lo deja a tu criterio tuyo, al criterio de las partes. ¿Sí me dejo entender? Lo que quieran poner ya en cuanto a la resolución. ¿Sí está claro hasta ahí? Entre las causales legales y las convencionales. ¿Sí está claro? Ahora, tengan en cuenta el tema de las convencionales, ¿ya? Las causales convencionales tienen que estar establecido en el contrato. Eso es muy importante, hay que tener cuidado en las causales convencionales, ¿sí? En las causales legales no va a haber ningún problema, porque la ley, así tú no los hayas puesto, pues no se infiere, ¿sí? Se infiere. Pero en la causal convencional tiene que estar puesto, ¿sí? Si tú quieres optar por una resolución de contrato, tiene que estar colocado en esa causal convencional. Por eso, cuando van a hacer su contrato de arrendamiento, tienen que poner todas las causales convencionales, ¿ya? Punto por punto, uno por uno, en qué caso se resolvería el contrato, ¿sí? Hay, por ejemplo, casos donde está prohibido subarrendar, y si el inquilino incumple con eso, también se resuelve el contrato. ¿Sí ha quedado claro? Bueno, tenemos las dos cláusulas importantes en el contrato de arrendamiento, la cláusula de allanamiento futuro, ¿sí? Y la cláusula de sometimiento a la ley 3933, ley de desalojo con intervención notarial, ¿sí? Entonces, la cláusula de allanamiento futuro se coloca para las dos causales, como les había mencionado, legales, ¿no? Tanto si ya se cumplió el contrato como si es que se ha dejado de pagar la renta convenida, ¿no? En este caso, para eso se coloca la cláusula de allanamiento futuro. Bien, si es que se ha actuado en estas dos causales, ¿no? O si se ha dejado de pagar la renta o si ya se venció el contrato. Bien, entonces el demandado, en este caso, el arrendador que no paga o que ya se venció el contrato y no sale, se allana la demanda, lo que hace que acorte un poquito menos el proceso de desalojo. ¿Sí? Es importante poner esa cláusula de allanamiento futuro. ¿Sí? La ley de desalojo con intervención notarial, lo cual va a ser que en estas dos causales legales también el notario va a constatar, ¿no? Si es que ya se venció el contrato o si es que no se ha pagado la renta. Va a ser una constatación, ¿sí? Más allá, o sea, en este, por ejemplo, el demandado se allana la demanda, pero en este de acá va a haber una constatación por parte del notario, es decir, que el notario va a realizar parte de lo que haría el juez, ¿no? De constatar, el notario lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de desalojo se va a cortar un poquito más. Pero para esto te piden que el contrato esté elevado a escritura pública. Si te vas a someter a la ley de desalojo con intervención notarial, es decir, para que el notario intervenga en el proceso, en una parte del proceso judicial y lo haga más corto, necesita el contrato estar elevado a escritura pública. ¿Sí me deja entender? A ver si me confirman, por favor, si es que está claro acá la idea, ¿sí? Que un contrato de arrendamiento con escritura pública reduce un poco el proceso de desalojo y un contrato de arrendamiento sin escritura pública es un poquito más largo el proceso de desalojo. A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro la idea? ¿Se captó? Eso va a depender ya mucho del propietario, de la persona que los contrate para que alquilen sus inmuebles, si lo quiere elevar a escritura o no lo quiere elevar a escritura pública. ¿Sí? Pero es conveniente, sí, es más conveniente porque el proceso de desalojo se va a cortar un poco más. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro. Captado esa Froilán, excelente. Recuerden siempre evaluar a su inquilino desde el punto de vista legal. Recuerden siempre evaluar al inquilino, ¿sí? Tenemos que pedir certificados de antecedentes penales, policiales, judiciales, ¿bien? Estos certificados se pueden solicitar
también por internet, ¿sí? Algunos te van a decir tal vez no, que es muy difícil, que cómo o hacer trámites. No, por internet también se puede solicitar certificado de antecedentes penales, judiciales y notariales, ¿sí? En el caso de penal, antecedentes penales, por ejemplo, se certifica si una persona registra o no sentencias condenatorias impuestas como consecuencia de haber cometido un delito, ¿no? Tiene una vigencia de 3 meses y tiene un costo de 50 soles. Tenemos por otro lado antecedentes judiciales, ¿no? Detalla si ha estado recluido en un establecimiento penitenciario, ¿no? O si le ha realizado trabajos comunitarios impuestos por la autoridad judicial. Igual tiene una vigencia de 3 meses, 90 días y un costo de aprox 40 soles, ¿sí? Por ejemplo, acá están los enlaces para obtenerlos. Voy a compartir también las diapositivas por VHG Asesoría, ¿sí? Y tenemos los antecedentes policiales. Todo se puede solicitar por internet nomás, ¿ah? Si acaso, el arrendatario que a vez quiera alquilar un inmueble y diga, no, pero es muy difícil, no tengo tiempo. Por internet se puede solicitar estos certificados, ¿sí? Ahí están los enlaces que les voy a enviar en las diapositivas. Si necesitas, por ejemplo, confirmar si tiene antecedentes provenientes de delitos y faltas previa investigación policial para hacer un trámite a nivel nacional, puedes solicitar un certificado de formato único estándar, dice, ¿no? Emitido por la Policía Nacional del Perú. Igual, los tres certificados tienen una vigencia de 3 meses. Uno vale 50, el otro 40 y el otro 5 soles, ¿no? Es decir, que con 100 soles tú sacas certificado policial, penal y judicial, los tres, ¿no? Los tres tipos de certificados. Aparte, ustedes, claro, también tienen que filtrarlo, bueno, si es que no está en centrales de riesgo y otras cosas más, pues, ¿no? Filtrar al arrendatario, este, mm, y por supuesto tener en cuenta el tema del contrato, ¿no? Si es que lo van a elevar a escritura pública, porque por más que ustedes sepan que el inquilino no tenga ningún antecedente, no esté en ninguna central de riesgo, eso no garantiza de que va a pagar la renta en el momento y tampoco garantiza que llegado su momento va a irse, ¿no? Que es un menor riesgo, sí, porque están filtrando a la persona, ¿no? Están viendo que la persona, pues, al menos no ha tenido un pasado un poco tormentoso, ¿no? Y también, pues, tienen que ver el tema de sus ingresos, dónde trabaja y todo ello, pues, ¿no? De esa manera, para que reduzcan el riesgo de que el propietario algún día tenga que iniciar un proceso de desalojo, ¿no? Y si lo tuviera que realizar, pues sería mejor que tenga una escritura pública, a que tenga un contrato privado simple nada más, ¿no? Sin firmas legalizadas inclusive. Pero lo ideal es que tenga un contrato con firmas legalizadas y con cláusula de allanamiento futuro, o mejor aún, una escritura pública con la cláusula de sometimiento a la ley 3933, ¿sí? Donde el proceso de desalojo va a ser más cortito. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? El comentario constructivo, ya sea en forma de halago, de crítica, me gusta escuchar, para yo también poder mejorar, ¿no? A ver, no sé, a ver qué es, a ver, algún último comentario, pues para terminar ya la exposición. Les voy a compartir las diapositivas por ahí, por el grupo de Viva HG Asesoría, ¿sí? A ver, sí, por los comentarios pueden dejar cualquier tipo de apreciación que tengan para ya cerrar. Creo que se han dormido. ¿Qué ha pasado? No leo no veo mensajes. Les voy a dejar mi número, ¿sí? Para cualquier duda, consulta que tengan, ahí les voy a dejar mi número, por si acaso. 928-396, 928-396-335. Recuerden que el fin de semana voy a estar por Cajamarca. Los amigos que están de acá conectados de Cajamarca me pueden escribir. Sábado y domingo voy a estar por la ciudad de Cajamarca. Voy a ir a la parte de la sierra del centro del Perú, ¿sí? Voy a estar viajando en este año, voy a ir a varias ciudades de acá del Perú porque me interesa más, bueno, ya lo que dice la norma, pues ya lo tengo claro, pero la realidad que vive cada ciudad del Perú es interesante, ¿sí? En cada ciudad las cosas
cambian, al menos en el tema inmobiliario, cambian, ¿no? Entonces, como que necesito ver más allá, ¿no? No toda la realidad es igual del Perú. Entonces, para poder quizás, em, no sé, para tener una perspectiva mayor, ¿no? De cómo se maneja el rubro inmobiliario, yo creo que es necesario viajar, ¿no? Para poder conocer la realidad de cada departamento del Perú. Los bienes raíces en cada departamento o los negocios es diferente, ¿sí? Es diferente la realidad. A veces nos centramos tanto en los libros que nos olvidamos de ver la realidad. A veces la realidad, los libros que quedan cortos a la realidad, ¿no? En los libros, por ejemplo, un proceso judicial te lo resuelven en 10 días, ¿sí? En el Código Civil te lo resuelven en 10 días. En la realidad puede pasar 10 años. Entonces es importante conocer mucho la realidad. Entonces les menciono que voy a estar viajando, muy pronto voy a estar por su ciudad. En este caso, este fin de semana voy a estar en Cajamarca, pronto voy a ir también por Arequipa, ahí a visitar a Helio, ¿sí? Y bueno, vamos a ir por la costa, sierra, selva del Perú, para poder ampliar la perspectiva sobre los bienes raíces y el tema legal. Bien, bueno, conmigo, y para, claro, también para poder brindarles una mejor capacitación también, ¿sí? De acuerdo en las capacitaciones futuras que tengamos, ¿sí? Para compartirles no solamente de lo que dicen los libros, sino desde la experiencia y de lo que sucede realmente en el Perú. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, conmigo será hasta otra oportunidad y bueno, nos estamos viendo. Ahí les dejé mi número de celular, ¿sí? Les dejé mi número de celular y me escriben si es que tienen algún caso o algo para poder trabajar, ¿sí? Les menciono también, para ya cerrar, estoy viendo temas de remate judicial. Si es que alguno quisiera poder participar o tal vez conocer un poco más del mundo de los remates judiciales, me puede escribir, ¿sí? Ahí también ya les mencioné mi número. Ahí también me pueden escribir acerca de los remates judiciales. Gustoso de poder ayudarlos. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias.